Dios se les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2026. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que se haya sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Como dice Lucas capítulo 8, versículo 11, pidámosle al Señor que ustedes y yo no seamos esos oyentes olvidadizos, sino que seamos bienaventurados al ponerla por obra, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 22 y versículo 25. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 del versículo 32 en adelante. Estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y lo seguían tenían miedo. Él tomó aparte otra vez a los 12 y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mientras estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis? ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen? No sea así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por tu palabra, la pongamos por obra y, perseverando en ella, podamos dar mucho fruto y alcanzar la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo el tercer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez vemos cómo Él le explica acerca
de lo que va a pasar a sus discípulos y les dice que los resucitará al tercer día, como así sucedió. Y a la vez Santiago y Juan se le acercan y le piden a nuestro Señor Jesucristo los primeros asientos, los primeros puestos. Y el Señor les enseña que el que quiera ser más grande tiene que ser el servidor de todos. Por eso nosotros en la vida nunca vayamos buscando gloria de los hombres. Dice en Gálatas 1:10, si buscaras la gloria de los hombres ya no serías siervo de Dios. Colosenses 3:23 y 24 dice, todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón para Cristo, no para los hombres, porque Cristo Él es el dueño de nuestra vida, más nadie. Quiero leer con ustedes el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1548 o 1548, como dice, in persona Christi capitis. Y la Iglesia nos enseña a través del Catecismo, dice, en el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis. Lumen Gentium 10 y 28 y Sacrosanctum Concilium 33, CD 11, PO 2.6. Es al mismo Cristo Jesús, sacerdote a cuya sagrada persona representa el ministro. Este ciertamente gracias a la consagración sacerdotal recibida se asimila al sumo sacerdote y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo a quien representa. Pío XII, Mediator Det. En la encíclica de Pío XII, Mediator Det. Y sigue diciendo el catecismo, aquí dice, Christus est font totius sacerdoti nam sacerdos legalis erat figura ipsius sacerdos auntem novae legis in persona ipsus operator. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica 3, Q22A4. Y dice el numeral 1549. Por el ministerio ordenado especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Lumen Gentium 21. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es Typos tou patrus, es imagen viva de Dios Padre. Epístola ad Tralianos 3.1 id Epístola ad Magnesios 6.1. Numeral del Catecismo 1550. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas flaquezas humanas, del afán de poder, de errores es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden daña por consiguiente la fecundidad apostólica de la Iglesia. Y dice el numeral 1551, este sacerdocio es ministerial, porque recuerden que hay sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Este sacerdocio es ministerial. Esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Lumen Gentium 24. Está enteramente referido a Cristo
y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la iglesia. El sacramento del orden comunica en poder sagrado que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe por tanto medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. Marcos 10, 43 al 45, 1 Pedro 3, 5. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a Él. San Juan Crisóstomo de Sacerdocio 2, 4. San Juan 21 del 15 al 17. Entonces, el Catecismo de la Iglesia nos enseña, debemos seguir leyendo la Biblia junto con el Catecismo de la Iglesia. El Señor Jesucristo, a Él mismo Él anuncia su pasión, lo van a crucificar, lo van a escupir, lo van a rechazar, va a ser entregado a los gentiles, y también cuantos queramos servirle, también pasaremos por esas pruebas. Juan 16:31 dice el Señor: ustedes en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo que yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En 1 Juan 4:4 nos dice el Señor que Jesucristo que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Por eso es importante mantenernos siempre unidos a Jesucristo. Jesús dice: ustedes sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. 1 Juan 5:17 dice el Señor que cuando ustedes y yo estamos unidos a Jesucristo, el maligno no nos puede tocar. Por eso hay que estar unidos a Jesucristo. ¿A través de qué? De los sacramentos. Todos los sacramentos son importantes. Todos se centran hacia la Santa Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, como dice en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y para eso tenemos que estar debidamente preparados, porque la comunión, el pasar a comulgar, no es un acto social, sino es un acto personal, que si no se está preparado se puede cometer un pecado mortal, un sacrilegio. Se puede comulgar indignamente y tragarse su propio castigo, como dice 1 Corintios 11, del 27 al 29. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos compartiendo con ustedes la palabra de Dios.